Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 37, al cual le hemos llamado la fiesta de las trompetas. Con este capítulo empezaremos a estudiar las últimas tres fiestas que Dios indicó al pueblo de Israel celebrar en la antigüedad. Fueron realmente 7 las fiestas que Dios indicó que su pueblo debía celebrar para enseñarles todo el plan de salvación que se desarrollaría a través de Jesucristo siglos más tarde. Vamos rápidamente a recordar cuáles fueron esas 7 fiestas que Dios ordenó que se celebraran. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En este capítulo empezaremos a estudiar todo lo que Dios quiso enseñarnos a través de la celebración de la fiesta de las trompetas. No olvidemos que cada fiesta en el pueblo de Dios tenía el propósito de recordarles algo en el pasado, algo en la historia del pueblo, pero también de mostrarles algo que venía en el futuro del pueblo de Dios. Así que hoy vamos a empezar con la fiesta número 5, la fiesta de las trompetas. La indicación de Dios para la celebración de la fiesta de las trompetas la encontramos en el capítulo número 23 del libro de Levíticos. Y dice allí, a partir del versículo 23, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Los israelitas tenían trompetas que se usaban para tocar cada vez que había luna nueva, que precisamente era cada vez que iniciaba un mes. Y se tocaba un trompetazo por cada mes que se anunciaba. Entonces, en el séptimo mes, que es en el cual estaban indicadas celebrarse las fiestas de las trompetas, eran 7 trompetazos, porque eran 7 meses. Cada mes era un trompetazo. En el segundo mes, 2 trompetazos. En el tercer mes, 3 trompetazos. En el cuarto mes, 4 trompetazos. Así que en el séptimo mes eran 7 los trompetazos que se debían dar para anunciar el nacimiento de la luna nueva y el inicio del mes. En el libro del Apocalipsis también se mencionan estas 7 trompetas, en el contexto de los eventos del fin de los tiempos. Pero debemos aclarar que el instrumento al cual se refiere la Biblia cuando dice trompeta es realmente un instrumento que se confunde con lo que ahora nosotros conocemos como trompeta. Realmente era el sonido del shofar. El shofar era un cuerno de un carnero, y ese era el instrumento que usaban los sacerdotes en el antiguo Israel. ¿Cómo se celebraba la fiesta de las trompetas? El libro de Levítico nos dice que la fiesta se celebraba durante un día, el primero del mes séptimo del calendario judío, ese mes llamado Tishri. Y que al compararlo con el calendario gregoriano, que es el que ahora nosotros utilizamos, ese mes de Tishri se encuentra entre el mes de septiembre y el mes de octubre en el otoño. El primero del mes de Tishri, el sacerdote tenía que sonar la trompeta durante 7 veces. Como ya dijimos, no era realmente una trompeta como las que conocemos hoy en día. El nombre de este instrumento en lengua hebrea es shofar y consiste en un cuerno de carnero, el cual al ser soplado emite un sonido que la Biblia le llama sonido de trompeta. A pesar de que el primer día de cada uno de los meses del calendario hebreo, desde el primer mes del año judío, que es llamado Nisan, hasta el séptimo, que es llamado Tishri, era introducido por el toque de una trompeta, la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas, llegó a ser conocida por los judíos como Yom Teruah, que traducido al español quiere decir el día del toque. La selección de este nombre se debió a lo escrito en el libro de Números en el capítulo 29, en el verso 1, el cual se refiere a esta fiesta como día de sonar las trompetas. Con el paso de los siglos, Tishri, el mes séptimo del calendario hebreo, mes en que se celebraban las 3 últimas fiestas indicadas por Dios, se convirtió en el primero en el calendario judío civil, en el primer mes del calendario judío civil.
Y los israelitas, con el paso del tiempo, comenzaron a llamar Rosh Hashanah a este día festivo, lo cual significa el principio del año. Pero de acuerdo a cómo Dios estableció el año en la Biblia, Tishri era el séptimo mes del calendario de los israelitas. Si deseas saber más acerca del conteo de los tiempos en relación a las indicaciones de Dios, te invito a que busques el capítulo número 16 de estos seminarios que hemos estado subiendo a este canal, porque allí hemos dedicado un capítulo completo acerca de cómo Dios contaba los tiempos y cómo Dios indicó al pueblo que debía contar los tiempos en la antigüedad. Las escrituras hablan muy poco acerca de la fiesta de las trompetas directamente como fiesta. El aspecto más notable de esta fiesta es que precisamente este día es apartado como un día para el son de las trompetas, dice la Biblia. Así lo dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 23 que ya leímos, y en el libro de Números, en el capítulo 29 también. Dice en el libro de Números: en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. El sonar de las trompetas es utilizado a lo largo de las Escrituras para convocar al pueblo de Dios a diferentes actividades. Es utilizado para convocar al pueblo de Dios. Varios tipos de trompetas se utilizaban para llamar la atención de Israel, para reunirlos o convocarlos, para advertirles o anunciarles algo, o para llamarlos a la batalla incluso. La idea general siempre se relaciona con el llamado a Israel. Así que el sonido de las trompetas durante la fiesta de las trompetas, el día primero del mes séptimo, fue entendida en la historia del pueblo de Dios de la antigüedad como un llamado a volverse, un llamado a arrepentirse y para prepararlos para el día que había de venir, el día de la expiación. El día de la expiación que sucedía 10 días después de la fiesta de las trompetas y que usualmente se hacía referencia simplemente como el día venidero. El sonido de la trompeta el día primero del mes séptimo nada más sucedía en este día en particular. Pero la idea parecía ser que no se podía realmente esperar beneficiarse de o experimentar la grandeza del día venidero si ellos primeramente no prestaban atención al llamado de la trompeta y si no humillaban su corazón ante el Señor. Interesante esto que estamos comentando. Hay varios versículos en la Biblia que hablan de trompetas y que nos pueden ayudar a entender qué representa esta fiesta. Éxodo, en el capítulo 19, durante los acontecimientos que rodearon al primer Pentecostés, hemos estudiado cómo Dios descendió del monte y le dijo a Moisés que estableciera allí límites alrededor del monte. Israel no tenía acceso a la nube de la presencia de Dios cuando descendió en el monte Sinaí. Sin embargo, hay un interesante uso de la trompeta involucrada en esta historia que nos ayuda a entender su significado espiritual. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, vamos a leerlo a partir del versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la trompeta, subirán al monte. Y en el versículo 13 podemos ver una correlación entre el sonido de la trompeta o bocina y la invitación a Israel para acercarse o ascender a Dios. La trompeta era el llamado, el sonido de la invitación de Dios para acercarse a Él. Otro ejemplo se encuentra en el libro de Joel, en el capítulo 2. En este capítulo vemos nuevamente la trompeta siendo utilizada para llamar o invitar al pueblo de Dios para volverse hacia Él con todo su corazón, dice allí. Pero también hay otro elemento involucrado aquí en Joel. El son de la trompeta anuncia dos cosas, o quizás las dos caras de la misma moneda. La trompeta anuncia un maravilloso y terrible día. O sea, es tanto un día para acercarse a Dios, como también un día en el cual los enemigos de Dios serán destruidos por completo. Es un día de rasgarse tal vez las vestiduras y volverse al Señor su Dios, pero también es un día de oscuridad, de penumbra y de gran juicio. Se hace un llamado de trompeta anunciando el juicio de los enemigos de Dios. Veámoslo desde la Biblia en el libro de Joel, en el capítulo 2. Dice el versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube
y de sombra. No obstante, en los versículos 15 y versículo 16 de este mismo capítulo 2 de Joel, vemos un llamado de trompeta invitando a Israel a humillar sus corazones y a aproximarse a Dios. Joel 2:15 dice allí: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Estos dos aspectos del llamado de la trompeta son interesantes porque el llamado del Señor a seguir con Él siempre involucra estas dos realidades. Cuando estamos prestando atención al llamado de Dios para crecer en Cristo, siempre hay un tremendo corte en nuestro corazón de todo aquello que se opone al Señor. Otra cita bíblica interesante que puede estar ligada a la fiesta de las trompetas se encuentra en Nehemías, en el capítulo 8. Y en este capítulo se relata la historia del pueblo de Israel reunido y escuchando por primera vez las palabras del libro de la ley de Dios después de su cautividad en Babilonia. Recordemos, en este momento de su historia los judíos estaban recién regresando de su cautividad. La historia del pueblo de Dios nos narra que el pueblo, debido a su desobediencia, fueron llevados a cautividad a Babilonia por 70 años. A pesar de que no se hace mención de trompetas en este capítulo de Nehemías 8, esta historia toma lugar justo en el primer día del mes séptimo. Así lo señala el versículo 2 del capítulo 8 de Nehemías. Era el día de la fiesta de las trompetas ese día. En este día el sacerdote y escriba Esdras se levanta delante de todo el pueblo para leer y explicar la ley de Dios. Veámoslo desde la Biblia para que comprendamos mejor lo que estamos comentando. Dice Nehemías 8:1 y 2, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel años antes. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender que estaban ahí, y este acto sucedió el primer día del mes séptimo. Ese día, la lectura de la palabra de Dios sonó como el estallido de la trompeta a las almas de los hombres y de las mujeres que estaban reunidos. Los tocó tan profundamente que todos empezaron a llorar. Dice el versículo 9. Y Esdras les dijo: no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vemos que eventualmente Esdras los animó para que pararan de llorar y se regocijaran en todo lo que Dios había hecho por ellos. Dudo que sea coincidencia que este profundo llamado al corazón de Israel tomara lugar en el día de la fiesta de las trompetas. No fue coincidencia. Más bien era un día importante para Dios y su pueblo. Y fue el propósito de Dios mostrar algo en ese llamado que estaba haciendo a través de Esdras al pueblo de Israel. Tal y como hemos visto en las otras citas, el enfoque aquí en Nehemías pareciera ser que Dios estaba llamando a los corazones, atrayendo la atención de aquellos en Israel quienes se habían reunido delante de él. Con todo este contexto podemos asegurar que el sonido de las trompetas en el día primero del mes séptimo era un llamado para el pueblo de Dios para prepararse. Pero, ¿prepararse para qué? ¿Qué actividad vendría después? ¿Para qué se debía preparar el pueblo? ¿Por qué el toque de las trompetas en el día primero del mes séptimo era muy importante, que quedó estampado en el libro de Levítico en el capítulo 23 como una fiesta más, la quinta fiesta en el orden de las indicaciones de Dios? Resulta que el pueblo debía prepararse porque venía una fiesta muy importante para el pueblo, la fiesta llamada la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Así que el pueblo se debía preparar, porque faltaban 10 días para la siguiente fiesta. La fiesta de la expiación era el día 10 del mes séptimo y era necesario que el pueblo afligiera sus corazones ante Dios. En el día primero sonaba la trompeta porque les recordaba que faltaban 10 días para que llegara el día de la fiesta de la expiación.
Durante la fiesta de la expiación, los sacerdotes hacían un rito especial mientras hacían la limpieza anual del santuario terrenal. Durante un año, los israelitas, por cada día de pecado, debían llevar su ofrenda y hacer sus sacrificios en el santuario para el perdón de sus pecados. Y la sangre de esos sacrificios era llevada al interior del santuario. El sacerdote era el encargado de limpiar esa sangre, pero no podía entrar a realizar esa limpieza al lugar santísimo del santuario, sino solamente una vez al año. Y ese día era el día 10 del mes séptimo, el 10 de Tishri. Luego entonces el santuario estaba terriblemente sucio por la sangre derramada durante un año en ese lugar. De acuerdo a tantos pecadores iban a hacer sus ritos y hacían sus sacrificios. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo para realizar esa limpieza, era un rito mediante el cual los pecados de cada pecador que había llevado durante el año su ofrenda y había hecho su sacrificio, sus pecados eran expiados y quedaban limpios delante de Dios esos pecadores. Pero si alguno no había hecho su sacrificio por algún pecado, se podía considerar como un pecado oculto o un pecado no declarado delante de Dios, y ese pecador no estaría siendo partícipe de la expiación de su pecado en el día de la fiesta de la expiación. Entonces, en ese contexto, la fiesta de las trompetas era un profundo llamado, un profundo y último llamado para el pecador, por si alguno no había hecho su rito de arrepentimiento por algún pecado durante el año. Tenía aún un tiempo de 10 días para ponerse a cuenta con Dios y para que en el día de la expiación también sus pecados fueran tomados en cuenta en la limpieza que se tenía que realizar en el lugar santísimo del santuario terrenal. Así que la tocada del shofar el día primero del mes séptimo anunciaba que se acercaba el día de la expiación y que todos tenían que hacer arreglos, porque si llegaba el día de la expiación y sus pecados no habían sido transferidos al santuario, entonces cuando se limpiaba el santuario por parte del sumo sacerdote, cuando se limpiaba de todos los pecados del pueblo de Israel, no se podía limpiar los pecados de ellos, de los que no habían sido confesados y no se habían transferido al santuario. Por eso, 10 días antes sonaba el shofar con insistencia para recordarle al pueblo de Dios que debía ponerse a cuentas con él. De la misma manera en que cada una de las fiestas que hemos estudiado ha tenido un cumplimiento en tiempo y forma a través de Jesús y del mismo pueblo de Dios, la fiesta de las trompetas también debe tener un cumplimiento en el futuro. ¿Cómo se cumple esta fiesta de las trompetas en el futuro del pueblo de Dios? ¿Será que participa también Jesús en la fiesta de las trompetas como lo ha hecho en cada una de las 4 fiestas que ya hemos estudiado? ¿De qué manera participa Jesús? ¿Cómo participa el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que quiso enseñarles Dios a su pueblo con la celebración de la fiesta de las trompetas? Estas y todas aquellas preguntas que surjan serán resueltas en los próximos capítulos. Así es que te invitamos a que no te pierdas los próximos capítulos. Por lo pronto, te agradecemos tu presencia en este canal. Si te gustó este capítulo, te invitamos a que nos regales un like. Te invitamos a que compartas esta información y te invitamos a que te suscribas, porque haciendo esto tú ayudas, tú colaboras para que esta información pueda multiplicarse y pueda llegar a muchos más hijos de Dios que seguramente como tú y yo estamos necesitados de buscar el camino de regreso a casa. Dios te bendiga.